Queremos estar atentos y ser siervos dispuestos, disponibles para hacer tu voluntad, Señor. Señor, ¿cómo quisiéramos ya estar contigo, Señor? Esa es la verdad. Pero mientras estamos aquí queremos hacer tu obra, Señor. Queremos ser guiados por ti. Queremos honrarte y glorificarte con todo lo que hacemos como iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hacer estas cosas, alcanzar a aquel que no te conoce, Señor, tener espacios para discipular a los creyentes, Señor, y danos mucha sabiduría, Señor, para continuar enviando, Señor, al discípulo, Señor. Gracias por ser tan bueno y por tu bondad en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hemos estado meditando en estas tres cosas: alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar. Y la verdad que desde muchos años atrás tenemos estos tres objetivos como iglesia, y cada vez que hacemos algo, planeamos algo, porque de que se nos ocurren cosas, siempre tratamos de filtrarlas a través de esto. Esto es parte de lo que Dios nos ha llamado: alcanzar al perdido, discipular al creyente, enviar al discípulo. Y eso nos mantiene también en rumbo, en una meta, en un objetivo claro, ¿no? Entonces, ahora que comenzaron los diferentes oportunidades de servicio en esta área de ayuda social, ¿no? Era con eso vamos a alcanzar al perdido, discipular al creyente, enviar. Dijimos, claro, vamos a alcanzar personas que aún no le conocen, y ha sido maravilloso ver que esa parte que es lo más reciente, digámoslo así, lo más reciente que como iglesia hemos arrancado, está cumpliendo con ese propósito. Está alcanzando personas que aún no conocen al Señor, está apoyando a discípulos y demás. Entonces ha sido, la verdad, muy, muy, muy bello. Y en parte de estos últimos tres proyectos, por así decirlo, está esto que me ha tocado a mí, ¿no? Enviar. Ha habido tantas personas involucradas en cada uno de estos ministerios, tanto en el ropero como en 12 canastas. Estamos por arrancar soporte educativo, y todas las personas que están sirviendo en eso son discípulos. Están siendo llamados por Dios, están siendo enviados por Dios a diferentes áreas de servicio. Entonces, a mí me tocó ver esto, y vayamos y comencemos en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Al final de este evangelio, obviamente los últimos capítulos ya están en el tiempo después de la cruz, ¿verdad? Después de la muerte del Señor, después de la resurrección del Señor. Entonces, en Juan 20, en el versículo 21, de repente Jesús dice esto: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, porque ya se los había dicho hace unos momentos, pero luego añadió esto: como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta palabra enviar es la palabra apostelo, ¿no? De donde viene la palabra apóstol. Básicamente apóstol significa enviado, eso es, enviado. Entonces Jesús está diciendo: como me apostoló el Padre, como me envió el Padre, así yo los envío, así yo los estoy enviando. Y cuando habla de apostelo, ¿no? O esta palabra habla de no solamente enviar, sino de enviar con una misión en concreto, con algo específico a hacer, enviar en una misión, ¿no? Pero también al decir, como me envió el Padre, así también yo os envío, en el contexto en el que está, Jesús está despidiéndose de sus discípulos. Y prácticamente lo que nos está diciendo es: ustedes van a tomar mi lugar. Eso es lo que está diciendo. Juan capítulo 17, versículo 18, Jesús también dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y esto
Jesús no se lo está diciendo a los discípulos, se lo está diciendo a su Padre en una oración. Entonces, en la porción que estamos leyendo en Juan 20:21, se lo está diciendo directo a los discípulos. Así como el Padre me envió, así yo los envío. En Juan 17:18 se lo está diciendo al Padre, como tú me enviaste, al mundo, yo los envío al mundo. Entonces, estamos siendo enviados al mundo, ¿no? Al mundo. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios que vino al mundo, amando al mundo, se entregó por nosotros y ahora como iglesia estamos tomando ese lugar, o como discípulos estamos siendo llamados a esto, estamos siendo enviados. En Juan 20, regresando a Juan 20, meditando un poquito más en esto, versículo 19, vayamos 2 versículos atrás, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En esta escena es donde Jesús dice: como el Padre me envió a mí, yo también te envío. Y ya el contexto me dice muchas cosas, ¿no? Porque es un momento en que los discípulos están llenos de miedo de los judíos, ¿no? Y cambia completamente porque al ver a Jesús, dice, se regocijaron viendo al Señor, ¿no? Entonces hay un cambio en sus vidas, ¿no? En cómo se sienten, en cómo están viendo el futuro, en cómo están viendo el presente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le tienen miedo a los judíos? Porque mataron a su maestro. Por eso, porque mataron a su maestro. Jesús fue entregado, fue juzgado en un juicio no legal, por así decirlo, ilegalmente. Durante la noche es llevado con Poncio Pilato. Poncio Pilato trata de zafarse, tanto que de ahí surge esto de me lavo las manos, ¿no? Como Pilato se lavó las manos, trata de zafarse, no lo logra. Jesús es crucificado y los discípulos son esparcidos, ¿no? Dispersados. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Seré entregado y así como dice la escritura, el pastor, ¿no? será muerto y las ovejas se van a dispersar, y así se dispersaron ellos. Y estaban llenos de miedo durante la noche. ¿Por qué? Porque en ese momento, ellos no se acuerdan que Jesús dijo que iba a resucitar, ¿no? Y en ese momento ellos ven la esperanza perdida. O sea, no hay esperanza, no, o sea, está muerto, nuestro maestro está muerto. ¿Qué nos espera a nosotros? Morir, ¿no? Pero entonces Jesús se aparece en medio de ellos. Es muy evidente que Juan nos quiere hacer saber que apareció ahí de alguna manera sobrenatural, porque dice las puertas estaban cerradas. Si no hubiera incluido eso, podríamos pensar o podríamos hacer una conjetura de que él entró por la puerta, pero no entró por la puerta, sino que de repente estuvo en medio de ellos. Y no solo eso, sino que les mostró las manos y les mostró el costado, como diciendo, soy yo, ¿no? Aquí están las huellas, ¿no? Las cicatrices, las huellas, la evidencia de que lo que dije que iba a hacer, lo logré. Pagar el precio de los pecados, vencer a la muerte y vencer al pecado. Estas son las buenas nuevas, ¿no? Al vencer a Satanás, al vencer al diablo, al vencer las tinieblas, al vencer el pecado, al vencer a la muerte, entonces estás frente ya no solamente un maestro, sino el Salvador, Dios poderoso que venció al pecado y venció a la muerte, ¿no? Entonces es desde ese punto que dice esto: así como el Padre me envió, así yo los envío. ¿Okay? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque y no puedo creer que ya este año
Van a ser 20 años de que conozco a Cristo. Hace 20, no puede ser, hace 20 años le entregué mi vida a Cristo en el año 99, ¿no? Y en ese momento, si tú me hubieras dicho, ¿no? Dios te ha rescatado para que seas enviado, ¿no? Para tomar, por así decirlo, su lugar y anunciar las buenas nuevas, yo hubiera dicho, ahí nos vemos. O sea, eso, o sea, ¿cómo? Había demasiada vergüenza, demasiada culpa, ¿no? Demasiado desastre en mi vida como para, o sea, de hecho fue complicado. Las primeras veces que yo le dije a mis amigos acerca de Cristo, ¿no? Fue justo después de una serie acerca del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo vino sobre mí en este sentido, en que me dio denuedo. De un día para otro tenía denuedo para hablarle a mis amigos, cosa que no había hecho. Por lo menos ya no estaba tomando, ya no me estaba drogando, los veía, pero no tenía del denuedo. Tenía denuedo para decirle, saca esa marihuana de mi casa, si quieres fumar, fúmala allá afuera. Pero no tenía el denuedo para decirles, necesitas a Cristo. Eres un pecador y necesitas a Cristo. Y cuando comencé a hacerlo, lo primero que me dijeron, ay, si tú me estás diciendo eso, tú estás bien mal, ¿no? Claro, pero no fue desde mí y como estaba en ese momento en que soy enviado. Es Jesús cuando lo ven los discípulos, ¿no? Y muestra las manos y muestra el costado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado, ¿no? Que es Dios. Entonces de ahí se escucha esa voz. Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, ¿no? Qué increíble, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, ellos escucharon la oración al Padre, sí, pero no se los dice a ellos. No lo dijo desde la cruz, lo dijo desde el triunfo, desde la victoria. Ahora, ok, sí. Antes de la cruz, Jesús había enviado a los discípulos. En 2 ocasiones, acompáñame a Mateo capítulo 10. En 2 ocasiones, Jesús envió primero a 70, ¿te acuerdas? Envió a 70 discípulos, luego envió a los 12, ¿no? En Mateo capítulo 10, verso 16, dice ahí, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Acompaña también a Lucas. En Lucas capítulo 10 también está esta misma escena. Lucas 10, versículo 3. Bueno, desde el versículo 1 dice, después de estas cosas, hablando anteriormente acerca de los discípulos y qué es un discípulo, en el versículo 1 del capítulo 10 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la cosecha, la mies, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ruega al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Y entonces en el verso 3 les dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, ¿no? Y ellos van con instrucciones muy precisas. En los siguientes versículos les dice qué llevar, qué no llevar, qué hacer, qué responder, qué decir, en dónde quedarse, cómo quedarse, todo les da instrucciones. Pero aquí Jesús está con ellos, ¿no? Ahora en Juan capítulo 20 está a punto de decirles, me voy. Entonces estos discípulos saben que van a regresar y que ahí va a estar Jesús. En Lucas 10, verso 16 dice, el que a vosotros oye, y eso es lo que llama la atención de este enviar antes de la cruz, que tiene mucho que ver con cómo hemos sido enviados el día de hoy nosotros. Lucas 10, 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí,
desecha al que me envió, ¿no? Muy claro. Si te oyen, me están oyendo a mí. Si te desechan, me están desechando a mí, ¿no? Y al desecharme a mí, están desechando a aquel que me envió, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Estos discípulos, con instrucciones muy precisas, muy exactas, están siendo enviados como representantes de Jesús, ¿no? Están siendo representantes de Jesús, ¿no? Me encanta porque esta palabra en el mundo del rap es muy común, ¿no? Represent, ¿no? Representando, ¿no? Y los que éramos raperitos en esa época, hace años, era como estoy representando a mi barrio, ¿no? Y cuando tú ves raperos, ¿no? O cholos, ¿no? Con signos en las manos, no es que tengan artritis, ¿no? No, están haciendo símbolos que representan su barrio, ¿no? Están como representando. Me identifico con eso en el sentido ¿no? Cuando somos enviados como representantes de Jesús. No estamos yendo nosotros, está yendo Él. Por eso si nos oyen, lo oyen a Él. Si nos desechan, lo desechan a Él, ¿no? Y esto es muy fuerte. Recuerdo, creo que fue Isaac alguna vez hace muchos años que me decía acerca de este pasaje, ¿no? Es que porque a veces es eso, ¿no? Vas a predicar a las calles y rechazan, y entonces como que lo que le dices a esos chavos, no hombre, es que no querían saber nada. Dices, no te preocupes, no te están desechando a ti, están desechándolo a Él. Y recuerdo que Isaac me decía, eso es lo que me preocupa. Si me desechan a mí, solo me desechan a mí, listo, pero están desechándolo a Él, ¿no? Porque estamos yendo como representantes, ¿no? Pero ahora, volviendo al tiempo, ¿no? En el que comenzamos, Juan 20:21, Jesús muestra sus manos, muestra el costado. Jesús resucitado de los muertos, vivo para siempre, les dice esto y son enviados, pero ahora dijimos apostelo, enviados con una misión. ¿Cuál es la misión? O sea, ¿cuál es la misión? Y creo que aquí se entrelaza todo lo que hemos estado viendo durante esta mañana. Lo que ha dicho Isaac, lo que ha dicho Alex, han ido a esos pasajes. Mateo 28, 18 al 20, id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles las buenas noticias, el evangelio, ¿no? Marcos capítulo 16 también, estuvimos leyendo Mateo, pero en Marcos 16, versículo 15, dice, id por todo el mundo. ¿Te acuerdas? Así como tú me has enviado al mundo, yo los envío al mundo. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que te oye, me oye. El que te desecha, me desecha. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, como señales del poder de Dios. Id por todo el mundo, predicad el evangelio. En el evangelio de Lucas, en el versículo 24, en el capítulo 24 también aparece esta misión. Quisiera leerlo también de ahí, verso 44. Y les dijo, no, checa esto. Entonces le dieron parte de verso 42, de un pez asado y un panal de miel. Qué delicia, ¿no? Pescado agridulce. No es cierto. Pero sí, ¿no? Miel, pez asado, ¿no? Él lo toma y comió delante de ellos, y mientras está comiendo, o sea, no es un fantasma, básicamente es lo que está sucediendo, es Jesús mismo, está interactuando con ellos, está comiendo con ellos. Entonces les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados,
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces era necesaria la cruz, ¿no? Era necesaria, ¿para qué? Para la misión. Y ya lo voy a volver a recalcar, pero sin la cruz no hay nada que predicar. Sin Jesús en la cruz pagando nuestros pecados, no hay nada que predicar. Por eso no lo hacemos con palabras de sabiduría humana, ¿no? Isaac, me encantó como lo dijo. O sea, ¿de qué sirve que les enseñemos a tener un buen matrimonio si se van a ir al infierno? No, Dios no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a predicar el evangelio. Porque sin la cruz no tiene ningún sentido la misión que hemos recibido. ¿Para qué desgastarnos yendo a cualquier parte del mundo sin llevar aquello que es necesario, el evangelio? Recuerda, está comiendo Jesús mientras está diciendo esto. Jesús resucitado. Y ahora tiene sentido. Hay perdón de pecados. El llamado sigue siendo el mismo desde la primera vez que lo dijo. Arrepiéntete, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, recibe el perdón de pecados, entra a mi reino, ¿no? ¿Por qué hay perdón de pecados? Porque Él acabó con el pecado. Si Él no hubiera acabado con los pecados, no tendríamos que predicar y no habría perdón de pecados. Me llama la atención esto, que Jesús les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas, ¿no? Entonces Dios nos ha llamado a testificar, ¿no? Ahorita vamos a ir uniendo cada una de estas cosas. Y en el verso 49 les dice, enviaré al Espíritu Santo. Entonces eso es lo que está diciendo, enviaré la promesa de mi Padre. Esperen a ser investidos de poder. Lo vimos en Juan 20, también Juan 20, cuando les dice yo los enviaré, checa lo que dice, regresa a Juan 20, eso está muy interesante. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces vamos uniendo varias cosas alrededor de esta realidad en que todos hemos sido enviados. ¿Quiénes? Los que hemos sido testigos de estas cosas, ¿no? Y no nos envía sin capacitarnos. O sea, ahí está Jesús con poder, ahí está Jesús comiendo, ahí está Jesús resucitado, ahí está Jesús vivo, pero les dice, pero espera, para que seas investido de poder y entonces vas, ¿no? Entonces vas. Cuando envió a los 70, dijimos hace unos momentos, los envió, pero Jesús estaba ahí con ellos. Ahora Jesús está despidiéndose. No voy a estar con ustedes. Por eso es necesario que el Espíritu Santo venga en tu vida. Juan 14, versículo 16 y 17, Jesús le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿no? Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, pero el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Checa lo que dice en Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es para hacer una canción, ¿verdad? Esto es para hacer una serie. Imagínense una serie completa de yo, ustedes en mí, ¿no? Y yo en ustedes, ¿no? Pero ¿qué me está diciendo? Me está lo que les dijo. Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Como el Padre me envió, ahora yo los envío. Entonces de repente
estás ahí y estás viendo esto y dices, me está invitando a formar parte de su misión. No es mi misión, es su misión. Y no solamente eso, sino que está invitándonos en una sociedad con él. No encontraba otra palabra, pero quizás es esa, o sociedad, o compañerismo, o relación. O sea, no nos está aventando y órale, haz esto. No, o sea, yo les conté hace unos días a unos, no me acuerdo quiénes estaba platicando. Yo estudié medicina y los chicos, estudié medicina, aunque usted no lo crea. Estaba ya en clínicas, estaba en el hospital, ¿no? Y recibíamos pacientes y demás. Y de un hospital en Monterrey me mandaron en la ambulancia a otro hospital para que le hicieran unos estudios a un paciente, ¿no? Entonces yo nunca me había subido en una ambulancia en la parte de atrás. No quieres ir en una ambulancia en la parte de atrás. O sea, o sea, yo era un estudiante, ¿no? Apenas, no entendía muchas cosas y la verdad creo yo me hicieron una novatada. No me lo dijeron así, pero me la hicieron porque de repente fue, llévate este paciente, aquí está su hoja, dale, ¿no? Y fue como, ok, y me subí ahí. ¿Tú crees que me importó el paciente? No me importó nada el paciente. Estaba bien agarrado para que no me cayera allá atrás, ¿no? Porque era de esas ambulancias que no tenían tanta protección, sino que nada más meten ahí atrás al paciente. Y yo no estaba viendo al paciente, yo estaba viendo todos los semáforos rojos que se estaba pasando este cuate, ¿no? Y cuando llego allá, o sea, llegué así de, ¿no? No me morí, aquí estoy. Agarro un taxi de regreso, chicos, yo no me vuelvo a subir a esta cosa, ¿no? Y cuando llegué allá, el doctor me dice, ¿quién es? Y yo, no sé. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Por qué lo traes? No tengo ni idea. Me mandaron una misión y no tenía ni idea qué es lo que estaba haciendo. Y ojalá hubiera estado el doctor conmigo. ¿Estás de acuerdo? Que lo recibió y que recibió a sus familiares y que sabía toda su historia, porque yo no sabía nada, ¿no? Y dije, no, pues aquí está la historia, pues aquí me mandaron su expediente, ¿no? Y cuando lo entregué, el doctor me dice, ¿qué no leyó el expediente? Y yo, ¿qué voy a andar leyéndolo? Estaba cuidándome de no caerme. Cuando Jesús nos envía, Él va con nosotros, Él nos capacita, sabemos cuál es la misión, hablamos de parte de Él. ¿Se entiende? Y todos hemos sido llamados a esto, ¿no? Entonces, de repente al pensar ok, en esta iglesia alcanzan al perdido, disipulan al creyente, envían. Hay ciertas personas que nada más tienen sus ojos puestos en el enviar. Es muy curioso, es muy loco. Ya han pasado algunos años con esta misión y lo digo yo, no voy a decir hemos, voy a decir he cometido errores, lo he hecho, ¿no? Pero bueno, estoy aprendiendo, necesito de Cristo, necesito del Señor y necesito de sus oraciones, evidentemente, pero no voy a no voy a darle la responsabilidad a todos los demás. Yo tomo la responsabilidad de esa. He cometido errores, porque de repente he perdido de vista que hay personas que están esperando esto. ¿Y cuándo me vas a enviar? Y no se dan cuenta que ya han sido enviados y que no necesitarían de nosotros para eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y estas cosas, ¿no? De repente déjame decirlo así, las obviamos. No, ya claro que es creyente. O sea, si no, no estaría aquí. Pero hay una realidad. La iglesia está llena de incrédulos y de perdidos. O sea, y lo hemos visto a través de los años. Ha habido personas que pasan por todos los discipulados y luego conocen a Cristo. Pues no, que estaban haciendo su discipulado. No eran ya discípulos. Ya hicieron hasta Navegantes 3. Encontraron lugar hasta el discipulado 6, ¿no? Pero ni creyentes eran.
Lo digo porque lo sé, o sea, no estoy diciéndolo nada más porque sí, lo sé. Hay hombres que han conocido a Cristo y han llegado conmigo. O sea, los conozco por nombre. No le voy a decir su nombre, ¿no? Pero sé de ellos que han llegado conmigo, han confesado sus pecados, han reconocido que estaban mal y han reconocido que hicieron todo esto nada más para cumplir. Y hay algunos que nada más tienen sus ojos puestos acá. ¿Cuándo me vas a enviar? 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 Pero cuando volteas hacia atrás, no se están comportando como discípulos. Y en ocasiones hasta se parecen más a incrédulos. ¿Se entiende? El que tenga oídos para oír, oiga. Nada más. Algunos a lo mejor me están mirando así de no entiendo lo que estás diciendo, pero hay otros que dicen, ya entendí. ¿No? Porque hay personas que más bien se comportan como perdidos, dicen que son discípulos, esperan que sean enviados, pero y están esperando que una iglesia los envíe. Pero ya lo leímos bien. Es Dios el que envía, no nosotros. Ok, pero varias cosas encontramos aquí. Y son evidentes acerca de alguien que es enviado. Ahora, también hay una realidad, la iglesia local tiene que enviar y lo hemos hecho. Solo quería resaltar eso. ¿Qué tiene que suceder con una persona? Bueno, una persona que tiene una relación con Cristo es la que es enviada. Una persona que ha testificado, o sea, que es testigo del poder de Dios en su propia vida, es una persona enviada. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que es enviada. Sin ninguna de estas tres cosas, pues cometeríamos errores de enviar a una persona que... Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, así rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ok? Entonces aquí lo primero es esencial. Una persona que es un embajador de Cristo tiene que ser una nueva criatura, ¿no? Me llamó mucho la atención el énfasis que se dio en las primeras dos conferencias acerca de morir tú y entrar a su reino, de venir a someterte a su reino, de que se trata de Él, no se trata de nosotros, ¿no? De que es su misión, no es nuestra misión, ¿no? Porque sí, cuando habla Pablo acerca de aquellos que son falsos maestros, ¿no? Ellos tienen su propia agenda, tienen su propia misión, ¿no? Y muchas veces es escalar eclesiásticamente con otro fin, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? Entonces ese tipo de personas no ha muerto a sus ambiciones, a su reino, ¿no? Lo que quiere es construir su reino. ¿Cuántas personas puede acaparar él? Eso es. Pero como estamos viendo, una persona que es enviada, que es un embajador de Cristo, es una nueva criatura. Eso lo estoy aprendiendo. Lo platicamos justo en la junta hace poquito. No sé, o sea, y me encantó que Alex pudiera decirlo en cuanto al discipulado. ¿De qué se trata el discipulado? De discipularte, no de pasar lecciones. Porque si uno está esperando, yo ya pasé hasta Navegantes 3, ¿cuándo me van a dar mi grupo? No. Recuerdo tanto de un
un chico que le dije, es que tienes que discipularte. No, yo he estado muchos años acá, ¿no? Pues discipúlate, ¿no? Es que no me queda ningún horario, pero si tú me das un grupo, yo lo discipulo. En mi horario, ¿no? Yo puedo darlo. Yo como, ¿what? ¿De eso se tratará? Podría darle muchos discipulados. ¿Conoce a Cristo? ¿Es una nueva criatura? Entonces sí, cuando dije hace unos momentos que hemos cometido errores, es porque hemos cometido errores, ¿no? En este punto de enviar. Y necesitamos reconocerlo. Y entonces decíamos hace poquito, no, es que no pongamos nuestros ojos en quién ya terminó sus discipulados. Una persona que haya terminado todos los discipulados pero no conoce a Cristo, y una persona que nunca ha tomado un discipulado y es una nueva criatura. ¿Ves la diferencia? Una persona que esto es esencial para ser enviado, ya no ser tú, sino ser de Él, ¿no? Y entonces en ese punto, pues no es tu misión. Se acaba, pues se acabó, pero no es mi misión. Y no estoy, no puede ser, ¿por qué? No, pues no era tuya, nunca fue tuyo. Era su misión y se trataba de su reino. Cuando a alguien le quitan su reino, cómo chilla. ¿Estás de acuerdo? ¿Has visto a un niño cuando le quitan su juguete y se lo dan al amiguito? Dices, que préstaselo, y el niño le hemos dado juguetes a niños que no debían de tenerlos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Necesitan ser. Ahora mira lo que dice. Nos ha dado, todo esto proviene de Dios, claro. Ser una nueva criatura no te lo da Navegantes 1, 2 y 3. Ser una nueva criatura no te lo da estar en Semilla. Ser una nueva criatura no es haber estudiado un instituto de teología. Ser una nueva criatura proviene de Dios. Eso lo hace Dios. ¿Y cómo lo hace? No lo sé, lo hace. Pero Él nos reconcilió consigo mismo, porque a eso vino Jesús, a reconciliar. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Es esa reconciliación. Estábamos separados, ahora tenemos paz con Él. Él nos ha reconciliado, en la cruz nos reconcilió. Eso es lo que vino a hacer. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos anunciar? No anunciamos nuestro ministerio, no anunciamos qué proyectos tenemos, anunciamos el Evangelio, porque eso es el mensaje el cual se nos ha encomendado. Por eso somos embajadores. La palabra embajador es representante, como lo oímos. Si te oyen, me oyen. Si te desechan, me desechan a mí y al que me envió. Hay una realidad. Todos hemos sido enviados. También hay una realidad como iglesia. Necesitamos nosotros enviar. En Romanos 10, 14, 15 dice que ¿cómo invocarán el nombre de Dios si no son enviados? Son hermosos los pies de aquel que lleva el Evangelio, las sandalias, el calzado del Evangelio. Él ya nos envió a todo creyente en todo lugar como un representante, pero la iglesia también necesita enviar. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo que Dios ha hecho a través de su iglesia aquí en Semilla es increíble. Por más que chillemos y quisiéramos tener a Lenin aquí, y yo soy el primero que quisiera tenerlo aquí, ¿no? Isaac, Alex, no te saques de onda, pero dice, nosotros también lo queremos acá, ¿no? Por más que yo quisiera tener a Lenin aquí, qué bendición es ver lo que Dios está haciendo a través de él en Monterrey. ¿Estás de acuerdo? Qué bendición es verlo funcionando dentro del cuerpo de Cristo, enseñando la palabra y viendo que está alcanzando hombres y mujeres en una ciudad como Monterrey. Pero yo lo vi arruinado y lo vi restaurado. ¿No? Y lo que Dios ha hecho es increíble a través de, ¿no? De Sergio, ¿no? Todo. Abre tu Biblia, ¿no?
bien duro, ¿verdad que sí? Pues sí, es que ahí en Toluca hace mucho frío. Tiene que, de alguna manera, pero lo que Dios ha hecho en él es maravilloso. Y igual lo vimos arruinado y lo vimos restaurado por el Señor, ¿no? Igual, Ibert, qué bendición, ¿no? Ibert en Querétaro, qué bendición. Genaro. Y los enviamos después de terminar Navegantes 3. No. Y entonces no es chistoso que de repente hay gente que está esperando, ya pasé Navegantes 3, envíame. No, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ha sido de gran bendición. La iglesia necesita corroborar esto, que son creyentes. No solamente eso, son nuevas criaturas. No solamente eso. Mira, acompáñame a 2 de Timoteo. Vayamos un poquito a 2 de Timoteo, que es importante ir. 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo en que estaba en Éfeso, en Éfeso como pastor, que había asuntos ahí que tenía que corregir. En la primera carta, esta es la segunda carta, muy personal, muy especial. Pablo está a punto de morir y son palabras de un moribundo, literal, y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga y requiere al encargar algo. O sea, dice, esto encarga a hombres fieles. Pablo había pasado mucho tiempo con Timoteo y Timoteo había escuchado las palabras de Pablo y lo había visto caminar y lo había visto cómo era, había convivido con él. Y eso es necesario para poder encargarle a otra persona una tarea tan especial como esto, ¿no? Un llamado tan especial como esto. Requiere de tenerlos cerca para escuchar lo mismo que Timoteo escuchó de Pablo. ¿Qué cosa? El versículo anterior es increíble. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el versículo 13 del capítulo anterior: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Toma tiempo entender la gracia. Toma tiempo abrazar la gracia de Dios, para que entonces puedas enseñar la gracia de Dios y esparcir la gracia de Dios. Y toma tiempo estudiar la palabra de Dios y conocer las sanas palabras, para entonces poder retener la forma de las sanas palabras y compartir eso. No solamente eso, dice hombres fieles. La palabra fiel es la palabra confiable. David Gusick dice: no le encargues a hombres, o sea, no está hablando de hombres inteligentes, ¿no? O de hombres populares, de hombres fuertes, de hombres fáciles de manipular. No está hablando de hombres perfectos o de hombres incluso apuestos, sino está hablando de hombres fieles. Y sí, en 1 Corintios 4:2 dice que se requiere que los administradores sean fieles, que el administrador sea fiel. Y aquí mismo conocemos a Timoteo y conocemos a Tito y Tíquico y Onésimo, y eran hombres fieles, hombres transformados por Dios, hombres que habían caminado con Pablo bastante tiempo. Y es que para saber si un hombre es confiable requiere de tiempo. No porque alguien te dice: no, sí, confía en mí. No, o sea, se requiere de tiempo saber si una persona es confiable, ¿no? Y no solamente eso, sino que dice ahí también que sean idóneos para enseñar también a otros. No solamente tenerlos cerca para encargarles que escuchen, que vean, no solamente fieles, sino también idóneos. Idóneos habla de competente o adecuado, habla de capacidad. Y evidentemente esta capacidad proviene ¿de quién? Del Instituto Bíblico Semilla de Mostaza. Inscríbete próximo año para que puedas salir como pastor de No, ¿de dónde proviene? Del Espíritu Santo, y de ver la obra del Espíritu Santo en esa persona.
Porque la competencia, dice Pablo, proviene de Dios, no de nosotros. No que seamos competentes de nosotros mismos. Ahí está. Por eso dije hace rato que la hemos regado o la he regado. Porque competente en mí mismo no soy. Competente tú en ti mismo no eres. La competencia proviene de Dios. Y luego dice que pueda enseñar a otros. Pueda enseñar a otros. No anoté la cita, alguien se va a acordar. En Lucas, creo que en una de las porciones que leímos hace rato, justo era el versículo siguiente. Pero sí quiero encontrarlo. Lo anoté. ¿Será? El que es fiel en lo poco, entonces será fiel en lo mucho. ¿Recuerdan ese pasaje? Lucas 16, ahí está. Después de lo que tú leíste, ahí está, yo sabía, puse atención. ¿Y cuál fue la parte que leíste, por cierto? Verso 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y ahí creo que yo cometí un error de quizás darle más a alguien cuando había mostrado que en lo poco no era fiel. No. En lo ajeno, dice, lo que no es tuyo, ¿eres fiel? Si no eres fiel en lo que no es tuyo, si no eres fiel en lo que es poco, ¿no? Este domingo pasado vi al pastor Pancho Juárez. ¿Alguien se acuerda del Pancho Juárez? Bueno, no lo vi, es un decir. Vemos historias en Twitter y cosas así y sentimos que los vemos, pero no los vemos, ¿verdad? Y cuando los vemos decimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó con no sé qué? Y él así de, es que lo leí en tu tweet, ¿no? Y leía a Pancho Juárez en su tweet que estaba invitando en su iglesia en Montebello, California, para servir en el estacionamiento. Bueno, ellos sí tienen estacionamiento, ¿no? Para servir en el estacionamiento, dice, sirven en el estacionamiento. Y él puso esto: en mi iglesia yo estuve sirviendo 13 años en el estacionamiento. Wow. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si es fiel en lo que se te ha encargado. Por eso de repente podrían decir de nosotros, pero ¿cómo no le dan oportunidad a la gente? ¿No? Que bueno, es de discutir eso, pero ¿por qué no le dan oportunidad a la gente? ¿Por qué a todos los mandan a batitas? Batitas. ¿Por qué a todos los mandan a batitas? ¿Por qué será? ¿Ya se entendió? Pues claro, ¿no? Entonces llegan chicos, no, es que yo quiero irme, ya me voy a ir a no sé dónde y quiero que, ahora le sirven batitas, ¿no? Y luego voy con David, ¿y qué onda? Y, no, ya dejó de venir. Entonces le voy a decir, no, pues sí, vete a la sierra. No, no fue fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? ¿Se entiende lo que es? O sea, sí, Dios nos ha llamado, a todos nos ha enviado. Y si perdemos de vista eso y nada más estamos esperando que alguien nos envíe, estamos un poquito perdidos, ¿verdad? Como iglesia necesitamos crecer, como pastores necesitamos crecer, necesitamos sus oraciones. Necesitamos de sus oraciones para que Dios nos dé sabiduría, podamos ver las cosas como Dios las ve y no actuar de repente en prisa. Sé que hay ministerios que tienen una prisa que, wow, parece que alguien los está persiguiendo y quieren abrir y hay una iglesia acá y una iglesia allá y no sé qué. Y yo veo y nada más digo, qué cansado. Yo no tendría la energía para viajar a tal ciudad y luego a tal ciudad y luego a tal ciudad y luego y comenzar por acá y digo, no hay prisa.
Bueno, sé que me entiendes. No estoy contradiciendo a Isaac, que dijo que hay una prisa para predicar el evangelio. Ese es el llamado de todos nosotros. Estoy hablando específicamente de comenzar nuevas obras o de enviar a personas. ¿Por qué? Porque se requiere esto como iglesia, que veamos a esos hombres siendo fieles, que son competentes, ¿no? Que son personas que son idóneas, que son llenas del Espíritu, que tienen una nueva vida, porque esas son las personas que Dios ha enviado. Y lo único que nosotros hacemos es confirmar ese llamado que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces, en el lugar donde tú estés, Dios te ha enviado. Y a lo mejor en ese trabajo en el que estás, ahí Dios te ha llamado y has sido enviado para testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida con esas personas, con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Y estemos orando, ¿no? Decimos muchas veces, y lo hemos repetido ya algunas veces en la ofrenda, ¿no? Que decimos, Señor, danos sabiduría para utilizar estos recursos aquí, que otros te conozcan y a donde tú nos llames, ¿no? Y eso ha sido hermoso, ver cómo Dios nos está llamando.